Bueno, hola, espero estén súper bien. Vamos a dar entonces por ahí 5 minuticos esperando pues a que se conecten las demás personas y damos inicio a la charla. Bueno, buenas noches para todos. Espero se encuentren súper bien. Mi nombre es Carolina Arboleda Cardona y el día de hoy vamos a hablar entonces un poquito sobre la neuroimagen en demencias, cómo distinguir entre los tipos y vamos a hablar también sobre su valor diagnóstico en los diferentes tipos de demencias.
Entonces, esta es la tabla de contenido que vamos a tener el día de hoy. Tenemos entonces primero una introducción donde vamos a hablar un poquito sobre la definición como tal de las demencias. También vamos a hablar sobre epidemiología, la clasificación etiológica y anatómica. Y también vamos a hablar sobre evaluación general de estos pacientes, la neuroimagen y sus objetivos, hallazgos característicos por tipos de demencias. Vamos a hablar como de las demencias más comunes y finalmente unas conclusiones. Entonces, empecemos con la definición. Entonces, ¿qué es la demencia? Vamos a tener que la demencia es un síndrome clínico que se caracteriza por el deterioro cognitivo crónico adquirido y de multidominio que interfiere con las actividades diarias de los pacientes. Es muy importante recalcar el que es un deterioro crónico porque, según la evidencia, nos dicen que tiene que ser una evaluación mayor a 6 meses, porque esto es lo que me ayuda a diferenciar como tal de un síndrome confusional agudo. Pero también hay un tipo de demencia que es la que es como rápidamente progresiva, pero realmente como a grandes rasgos tener en cuenta que es una evolución mayor a 6 meses y que tiene que ser como tal un progreso crónico, ¿cierto? Entonces, estos pacientes, su evolución va a iniciar como tal con síntomas muy sutiles. Ellos empiezan como tal con quejas de la memoria, pero pues son como síntomas muy ambiguos, o sea, no se tiene como muy claro realmente al principio de la enfermedad qué puede estar presentando el paciente. Luego avanzar con un deterioro cognitivo leve, que ya puedo ir como enfocando un poquito más la demencia, y luego vamos a terminar con como tal la demencia, que es cuando ya pues el paciente termina, ya es un estadio final en donde el paciente va a perder funcionalidad y total dependencia, entonces va a tener que depender de alguien más por los síntomas que pueden presentar como tan crónicos, ¿cierto? Entonces, sobre epidemiología, vamos a ver que realmente es una enfermedad que aumenta su riesgo en cuanto aumenta la edad como tal de los pacientes. La prevalencia realmente en menores de 65 años es casi el 5%, entonces no es como tal muy claro. Entonces no es como muy común que se presenten menores de 65 años, en cambio, como vemos, en los mayores de 85 años hay tanto una prevalencia como una incidencia aproximadamente del 30 al 60%, entonces puede ser más común, ¿cierto? Y hablamos que es el principal reto, es un principal reto de salud pública porque pues la población envejece y es un envejecimiento progresivo y realmente se está viendo que este tipo de patologías va pues como tal en aumento. Entonces en la clasificación vamos a tener una clasificación tanto etiológica como clínico-anatómica. Entonces empezando con la clasificación etiológica, tenemos como principal y el más común las enfermedades degenerativas como lo puede ser la enfermedad de Alzheimer, la demencia por cuerpos de Lewy, la degeneración frontotemporal y la enfermedad de Parkinson. También tenemos enfermedades cerebrovasculares, que realmente lo más común en esas enfermedades cerebrovasculares es cuando se me presenta una demencia posterior a un accidente cerebrovascular de tipo isquémico. Porque en la etiología hemorrágica vamos a tener más que todo que puede ser una angiopatía hipertensiva, amiloide y pues por hematomas subdurales. También tenemos causas infecciosas, como lo puede ser el VIH y la sífilis, también neoplásicas, tóxicos y también de enfermedades psiquiátricas. Entonces es muy importante saber cómo la etiología, porque yo también tengo que hacer como tal una diferencia entre si es una demencia neurodegenerativa por una enfermedad neurodegenerativa o por una causa reversible, como por ejemplo puede ser una neoplasia, como lo pueden ser tóxicos, etc. Y ya en la clasificación clínico-anatómica vamos a tener dos grandes grupos, que una me va a hablar más de redes neuronales y la otra es como tal la que más utilizamos en lo que es la práctica clínica, ¿cierto? Entonces, en las redes neuronales vamos a tener entonces que se me pueden afectar muchas redes neuronales, esto lo cual también me explica el por qué estos pacientes tienen múltiples síntomas. O sea, yo no puedo decir como que la demencia son unos síntomas específicos, sino que son muchos síntomas. Entonces, por ejemplo, si se me afecta la red frontal, los pacientes pueden perder, por ejemplo, funciones ejecutivas y también control como tal del comportamiento. Si se me afecta la red temporolímbica, acá es donde está la fijación de la memoria y de las emociones. Si se me afecta la red occitotemporal, los pacientes van a tener una alteración en el reconocimiento visual de los objetos. Si se me afecta la red parietofrontal, especialmente la izquierda, perdón, la derecha, vamos a tener
como tal una afectación de las funciones espaciales de la localización y también podemos presentar afectaciones motoras. Y la red perisilviana izquierda, como tal, vamos a ver afectación tanto del lenguaje y pues como de las funciones que tienen que ver como con el lenguaje, ¿cierto? Y a la hora de la práctica clínica, vamos a hablar entonces de lo que son las demencias corticales y las demencias frontosubcorticales. Las demencias corticales, vamos a ver que se caracterizan por esa pérdida temprana de la fijación de la memoria, ¿cierto? Y también por desarrollo de síndromes cognitivos clásicos, como lo puede ser una afasia, una apraxia, una agnosia, y la más común, pues como acá que más se conoce, es la enfermedad de Alzheimer. Y en las demensas frontosubcorticales vamos a ver que estas se presentan por alteraciones en las funciones ejecutivas y también pueden haber alteraciones motoras primarias, ¿cierto? Entonces acá las más comunes es por parkinsonismo y por enfermedad isquémica de pequeños vasos. Entonces, la evaluación general del paciente con demencia. Acá realmente pues lo vamos a decir como muy por encima, porque vamos a detallar pues como tal en lo que es la neuroimagen, pero muy importante, una historia clínica completa en el paciente, incluir información familiar, evolución temporal y velocidad de los síntomas, por lo que les decía, hay que establecer muy bien diagnósticos diferenciales antes de yo tomar una decisión de que el paciente tiene una demencia, porque pues va a ser una enfermedad crónica que va a ser pues como tal a lo largo ya de toda su vida. Entonces es muy importante hacer una muy buena anamnesis en estos pacientes, hacer un examen neurológico también completo y se evalúa pues como de forma sistemática, ¿cierto? Entonces yo le voy a mirar al paciente el estado mental y su nivel de conciencia, mirar pues como la atención, la orientación, la memoria reciente, pues la memoria reciente y la remota, muy importante porque pues la demencia puede, como lo más común es que se afecte como tal la memoria, ¿cierto? También evaluar el lenguaje, el reconocimiento visual y las funciones motoras y también pues la abstracción y las funciones ejecutivas. Eh, Como valoración adicional, como dice ahí, está el estado de ánimo y la capacidad funcional. Esto realmente lo menciono porque, como vimos en la epidemiología, es una enfermedad que se presenta más en pacientes ancianos, en pacientes geriátricos. Entonces, realmente el evaluar el estado de ánimo y la capacidad funcional va más ligado como con la evaluación normal que yo le hago a un paciente geriátrico, pero es muy importante porque pueden haber desencadenantes en pues en estas áreas que me generen pues como eh, que me exacerben como los síntomas, ¿cierto? Entonces, para la evaluación general de los pacientes, como para recopilar los datos de los síntomas que me van a decir los pacientes, se utilizan como unas escalas. Las más utilizadas son el Mini-Mental, el MoCA, tenemos la escala de memoria de Wechsler, tenemos también la fluidez categórica y la fonológica, la prueba de reloj, también está la escala de presión geriátricas, por lo que les decía pues como anteriormente, cuestionarios funcionales y acá también podemos agregar hacer un cuestionario de Bartel, por lo que les decía que en estadios pues, finales de esta enfermedad ya hay una dependencia total, entonces como para ir mirando la evolución de dependencia que me pueden presentar pues estos pacientes. Bueno, según la Asociación Americana de Neurología, se pueden hacer ciertos análisis sanguíneos básicos, que puede ser pues tomar como vitamina B2 en niveles séricos, también hacer pues como un hemograma. Y muy importante, tomar TSH, porque en estos pacientes, cuando lo estamos evaluando, tratar de descartar los diagnósticos diferenciales que sean corregibles. Entonces, por ejemplo, si yo trato una deficiencia de TSH, puede mejorar la cognición de mi paciente. Y las pruebas adicionales, descartando, por ejemplo, una etiología infecciosa, pruebas de neurosífilis o VIH, pero esto realmente es más por exposición que haya tenido mi paciente, ¿cierto? También puedo mandar un folato eritrocitario si sospecho que mi paciente es alcohólico, un calcio ionizado si estoy sospechando un mieloma múltiple, cáncer de mama o de próstata. Y en análisis de líquido cefalorraquídeo, realmente pues más allá de un citoquímico y pues como de otros exámenes, le puedo, por ejemplo, hacer cuantificación de A42 y también sobre proteína tau y tau fosforilada que me ayudan pues como a distinguir qué tipo de demencia tiene mi paciente. Entonces, ahora vamos a hablar de neuroimagen. Entonces, la neuroimagen es ese conjunto de técnicas que yo voy a tener, las cuales no son invasivas, que van a hablar tanto estructura como función del sistema nervioso, ¿cierto? Entonces, esta neuroimagen me va a permitir visualizar como tal anomalías estructurales, lesiones, tumores, hemorragias, actividad cerebral, ayudar para un diagnóstico diferencial y
Muy importante que la neuroimagen se utiliza más para un diagnóstico, por ejemplo, de un accidente cerebrovascular, de epilepsia, de esclerosis múltiple y de trastornos psiquiátricos, pero no puedo decir que es como el gol estándar para yo diagnosticar demencia, porque realmente son muchos patrones que se me presentan como tal en las demencias y pues también va mucho como el criterio del médico, ¿cierto? Entonces, como muy importante eso, para la demencia es un conjunto de datos que yo voy a recopilar de mi paciente como para llegar a un diagnóstico. Entonces, en los tipos de neuroimagen vamos a tener lo que son las estructurales y las funcionales. En las estructurales van a ser los que me capturan anatomía cerebral. Entonces, tenemos la tomografía computarizada y la resonancia magnética. La tomografía computarizada me sirve mucho como para yo mirar hemorragias o fracturas y la resonancia magnética me ayuda mucho a ver tejidos blandos. En este caso, pues, en el enfoque de las demencias, vamos a utilizar mucho lo que es la resonancia magnética porque me genera como una visión pues más clara de lo que está pasando como tal en la anatomía cerebral de mi paciente. Las funcionales van a evaluar la actividad cerebral en tiempo real. Entonces tenemos la tomografía por emisión de positrones, que es a lo que me evalúa como tal, es el metabolismo cerebral en tiempo real, ¿cierto? Tenemos la tomografía computarizada por emisión de fotón único, que es a lo que me detecta es el flujo sanguíneo cerebral. Y tenemos la resonancia magnética funcional que me va a medir cambios en el flujo y en la oxigenación cerebral mientras el paciente hace una actividad en específico. Como les dije, pues acá en la charla vamos a tener un enfoque principalmente en lo que es resonancia y tomografía, siendo más resonancia, porque es lo que más vamos a utilizar como tal en nuestra práctica clínica. Entonces, ¿cuáles son los objetivos entonces de la neuroimagen en demencias propiamente? Entonces es identificar o descartar las causas estructurales que sean potencialmente reversibles. Entonces es que sea una neurodegenerativa versus algo que yo pueda corregir y que mejore la calidad de vida de mi paciente. Apoyar el diagnóstico etiológico, entonces confirmar que la demencia sea por una isquemia, porque hay una atrofia en un segmento específico o porque hay una neoplasia, etc. Cuantificar la severidad y la extensión de la atrofia cerebral, porque eso me va a hablar sobre una evolución, como vamos a ver más adelante, hay ciertas escalas que me ayudan a definir como la evolución de mi paciente y como en qué estadio puede estar y qué voy a esperar, pues como tal, según esa, pues como esa escala. Evaluar el compromiso funcional y metabólico, también pues como tal excluir patologías concomitantes o mixtas, que no sea solamente una demencia por X razón, sino que también tenga otra cosa y que yo no la esté viendo y también contribuir al pronóstico, pues, como tal de mis pacientes. Entonces, ahora vamos a hablar sobre los hallazgos característicos que vamos a tener por tipo de demencias. Como les dije al principio de la charla, vamos a hablar como de las más comunes y pues como de las que tienen como cambios más significativos a la hora de ver una neuroimagen. Empezando entonces por la enfermedad de Alzheimer, que es una de las más frecuentes, mm, es casi el 60% de las causas de demencia. Y estos pacientes se me van a manifestar con pérdida de la memoria reciente y también con alteración del lenguaje. Entonces, como a grandes rasgos, se van a observar placas seniles compuestas por péptido beta-amiloide y los ovillos neurofibrilares compuestos por proteína tau. Pero realmente nosotros, ¿qué vamos a ver en esa neuroimagen de un paciente con enfermedad de Alzheimer? Entonces vamos a tener una atrofia cerebral de predominio en la región temporal medial. Muy importante, y es uno de los mensajes grandes que hay que llevarse pues como tal de la charla de hoy, es que la atrofia tiene que ser simétrica, porque si es asimétrica me va a sugerir otro tipo de demencia y no tanto una enfermedad de Alzheimer. Entonces, una de las cosas importantes de la enfermedad de Alzheimer es que la atrofia en la región temporal medial sea simétrica. Otra de las cosas más importantes, la atrofia en el hipocampo. Es muy diferencial de Alzheimer que se presente como tal una atrofia en el hipocampo en la resonancia magnética, pero también puede haber afectación de la corteza pues como entorrinal. Y acá se habla pues como el gradiente posterior, que es la pérdida de volumen que es mayor en el lóbulo parietal que en el frontal. Pero importante es la atrofia simétrica con la atrofia como tal del hipocampo. Entonces acá en estas imágenes, que son resonancias magnéticas, entonces acá, por ejemplo, en esta primera podemos ver entonces la atrofia cerebral muy marcada, especialmente en lo que son los lóbulos temporales y parietales. Como les dije, va a ser muy simétrica. Miren que en ambos lados se ve pues como muy igual la atrofia como tal en estos pacientes. También podemos observar un poquito de ventriculomegalia y
Bueno, acá en esta imagen también podemos ver también un grado de atrofia. También igual que los ventrículos se vuelven más grandes. Y esa atrofia que yo veo en la neuroimagen me va a explicar mucho la sintomatología de mi paciente. Porque esta atrofia realmente es el resultado de que hay pérdida de redes neuronales, de cuerpos neuronales. Entonces, por más atrofia que yo tenga, el paciente puede tener más severidad de los síntomas. Acá nuevamente, esta sería una resonancia magnética y esta sería una tomografía computarizada. Realmente traigo esta diapositiva como para mostrarles que, o sea, yo voy a preferir mil veces ver una resonancia magnética que una tomografía, porque en la tomografía no se me muestra muy bien como el tejido cerebral, ¿cierto? Acá en la tomografía lo que se nos puede como confirmar es la ventriculomegalia que puede estar presentando el paciente, pero miren que acá en la resonancia se puede ver claramente pues la atrofia en el lóbulo temporal y en los lóbulos parietales y también un poquito lo que es la atrofia, pues como hipocampal. Entonces, acá con estos pacientes, como para yo mirar la evolución de ellos o mirar el grado de atrofia que ellos tienen, tenemos la escala de Sheltens o escala de atrofia del lóbulo temporal medial. Es una escala que va de 0 a 4, en donde 0 va a ser totalmente normal y 4 va a ser pues como lo peor que yo puedo encontrar. Entonces acá les dejo como tal la escala y también como una representación gráfica como para uno mirar realmente yo que estoy viendo pues en la resonancia magnética, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá empezamos con que aquí arriba va a quedar como tal el ancho de la fisura coroidea. Luego acá vamos a mirar la altura de la formación hipocampal y luego el ancho del asta temporal. Entonces miren que realmente evalúa tres cosas muy importantes para lo que yo debería mirar en una resonancia magnética con un paciente con enfermedad de Alzheimer, ¿cierto? Entonces la interpretación de esta escala va a ser que en menores de 75 años, si yo tengo una puntuación igual de 2 o mayor a 2, va a ser anormal. O sea, ya mi paciente tiene una atrofia marcada, ya tengo que empezar a mirar detalladamente cómo es la evolución del paciente, cuál sería el pronóstico de mi paciente. Y en pacientes mayores a 75 años, la puntuación de 3 o más va a ser pues como ya anormal. Bueno, ahora continuamos con la demencia frontotemporal, la cual va a incluir una serie de procesos degenerativos que se caracterizan por la degeneración como tal de regiones cerebrales frontales. Eh, Son aproximadamente el 10% de los casos con demencia, pero la presentación clínica es muy variada. Entonces acá la presentación clínica de la demencia frontotemporal vamos a tener que se va a dividir en tres síndromes, pues como en tres grandes grupos, ¿cierto? Entonces tenemos la demencia frontal conductual, que va a ser pues como tal una atrofia más que todo en el lóbulo frontal, en donde mi paciente va a cursar más como con cambios de personalidad. Tenemos también el síndrome de afasia progresiva no fluente o logopénica, que va a ser como tal una afectación de las áreas perisilvianas izquierdas, perdón, y en estos pacientes lo que voy a ver es que ellos pierden como el lenguaje expresivo, entonces tienen como un lenguaje más neutral, como que pierden como mucho la capacidad de expresar sentimientos a través pues como de la comunicación. Y tenemos la demencia semántica, que voy a tener afectación del lóbulo temporal izquierdo, y acá los pacientes van a presentar que empiezan como a olvidar el significado de las palabras. Entonces como que ya no le encuentran como tal un sentido a las palabras y como que lo van olvidando, ¿cierto? Entonces, acá, como les decía, en enfermedad de Alzheimer, en Alzheimer yo tengo que tener una atrofia simétrica. En cambio, acá en la demencia frontotemporal yo tengo que tener una atrofia frontotemporal asimétrica, porque si es simétrica, pues voy a pensar en otras cosas, ¿cierto? Entonces acá tiene que ser asimétrica. También pueden haber anomalías en la sustancia blanca. eh, También acá muy importante y es que no es como un patrón específico que yo vea en la resonancia magnética, que yo la vea y yo diga, ah, sí, eso es una demencia frontotemporal. Ya, no. Realmente acá, por los síndromes que les acabo de decir, se pueden ver diferentes resonancias, pues diferentes patrones en la imagen. Y también puede haber hipoperfusión en las áreas pues como de neurodegeneración y pérdida de volumen. Acá los estudios funcionales realmente suelen ser pues como muy sensibles en etapas iniciales de la enfermedad, y ya, pues como cuando avanza la enfermedad no suelen ser como tan sensibles o como tan específicos, entonces se prefiere como tal la resonancia magnética, ¿cierto? Entonces acá vamos a tener primero, tanto en el corte axial como en el corte coronal,
cómo es el patrón clásico, o sea, que yo lo veo y digo, bueno, es una demencia frontotemporal, sin saber pues como tan un síndrome específico. Entonces, por ejemplo, acá en el lado izquierdo podemos ver que pues hay una atrofia marcada en el lóbulo frontal, pero miren que en el lado derecho no está tan marcada como en el izquierdo, o sea, es totalmente asimétrico, ¿cierto? De igual manera acá se ve como más atrofia del lado izquierdo que en el lado derecho, ¿cierto? Así como a grandes rasgos. Y acá, en esta imagen, les quise traer, pues, cómo se va a ver en los diferentes síndromes, ¿cierto? Entonces, en la imagen A, que sería esta grande de acá, podemos ver el patrón conductual. Entonces, vemos una atrofia en el lóbulo frontal, más marcada en el lado derecho que en el izquierdo. De igual forma, vuelvo y repito, asimétrica. En el lado B, podemos ver la forma semántica. Entonces, podemos ver que hay una atrofia predominante en lo que es en el lóbulo temporal izquierdo, que es la afectación de este síndrome propiamente. Y en el C tenemos como tal la forma logopénica, que pues va a haber una atrofia en la zona perisilviana izquierda. Y miren pues que es totalmente asimétrico en cualquiera de los síndromes, o sea, acá no hay pues como pérdida. Seguimos entonces con la demencia de cuerpos de Lewy. Representa alrededor del 20% de los casos de demencia. Ellos tienen una amplia variedad de síntomas, pero pues uno como los más comunes que ve puede ser alucinaciones visuales, fluctuaciones cognitivas y parkinsonismo, ¿cierto? Incluso cuando uno va a ver como los hallazgos en la neuroimagen, tanto estructural como funcional, me va a explicar mucho como por qué los síntomas de estos pacientes. Entonces, pues esta demencia se da por la presencia de cuerpos de Lewy en absolutamente todo el cerebro, que es al final la agregación de alfa-sinucleína mal plegada, y esto se va a ver más en mesencéfalo, en hipotálamo, en ganglios basales, en olivas inferiores, en la formación reticular del tronco encefálico y en núcleos dentados del cerebro. Entonces, en esta demencia, pues hay como algo, y es que en la resonancia magnética no hay como un patrón específico que yo diga, que yo lo veo y yo digo, eso es demencia por cuerpos de Lewy, no. O sea, realmente pues se pueden ver muchas cosas en la resonancia, pero acá incluso la ausencia de ciertas cosas me dicen que hay demencia de cuerpos de Lewy. Entonces, por ejemplo, en la resonancia magnética, ¿qué podemos observar? Podemos ver la disminución generalizada del volumen cerebral, más marcada específicamente los lóbulos frontales en las regiones parietotemporales, agrandamiento de los ventrículos laterales y una atrofia focal del mesencéfalo, hipotálamo y sustancia innominada. Hasta acá, pues realmente uno dice como pues se parece mucho también a lo que yo veo en otras demencias, ¿cierto? Pero algo muy importante en estos pacientes es que tiene que haber ausencia del signo de cola de golondrina. ¿Porque es tan importante? Porque como esos pacientes cursan con parkinsonismo, yo tengo que hacer el diagnóstico diferencial de la atrofia multisistémica parkinsoniana. Los pacientes con esta atrofia multisistémica presentan este signo en su neuroimagen, pero en los pacientes con demencia con cuerpos de Lewy no deberían pues como de presentarlo. En la medicina nuclear, entonces va a haber una pérdida de las neuronas dopaminérgicas y de la sustancia negra junto con la disminución de la misma por, pues como por la disminución de estas neuronas, ¿cierto? Se puede observar hipoperfusión frontal y temporal, similar pues como a otras demencias, y los hallazgos distintivos puede ser una hipoperfusión occipital, que me explica más lo de que estos pacientes presentan alucinaciones visuales, y el signo de la isla cingulada, que se ve más en estudios SPECT y PET, que son útiles como para diferenciarla, pero pues eso realmente casi no los vamos a ver en la práctica clínica, ya sería pues como más avanzado el estudio en estos pacientes, ¿cierto? Entonces acá, en esta resonancia, podemos ver entonces que pues hay una atrofia generalizada, vemos que el hipocampo está preservado, entonces yo por ese lado puedo decir que no es un Alzheimer. También puede haber una ventriculomegalia pues como leve, y podemos ver que la pérdida, como, o pues la atrofia cerebral que está como generalizada, se va a ver más como en las partes parietales inferiores y en las occipitales por la hipoperfusión, que yo voy a confirmar pues como con un estudio funcional. Seguimos entonces con la demencia vascular, que representa aproximadamente el 20% de todas las demencias y puede coexistir con lesiones de tipo Alzheimer. El cuadro clínico de estos pacientes suele ser más agudo. ¿Por qué? Porque esto, pues como les dije anteriormente, se acompaña más con un accidente cerebrovascular después de eso, que el paciente me quedó con una demencia vascular o con lesiones de pequeños vasos, por ejemplo. Entonces el déficit neurológico va a ser focal, va a ser más agudo y se puede y tiene que acompañarse de deterioro cognitivo para yo decir que es una demencia vascular. Y en algunos casos puede ser hasta progresivo.
Entonces, en la demencia vascular se da pues como por lesiones isquémicas, que puede ser de grandes vasos o de pequeños vasos. Entonces, de grandes vasos hablamos cuando son infartos territoriales y de pequeños vasos hablamos cuando son infartos lacunares o también de una leucoencefalopatía isquémica subcortical. Entonces, las áreas afectadas comúnmente son las regiones periventriculares, los ganglios basales y la protuberancia. Y acá muy importante saber que el deterioro cognitivo de mi paciente que vaya a presentar va muy de la mano con pues, con la extensión de las lesiones. O sea, qué tanto tejido tengo comprometido en mi paciente como para que presente tantos síntomas, ¿cierto? Entonces acá podemos ver, entonces en la parte de arriba podemos ver unas lesiones de pequeños vasos. Pues ambas filas son lesiones por pequeños vasos. Entonces, en la de arriba vamos a tener que es un patrón típico de la encefalopatía isquémica, porque va a tener pues como lesiones confluentes, eh, tanto como pues en los núcleos basales como en la región periventricular. Y acá abajo vamos a tener ya lesiones como tal en los polos temporales y como más externo, no tanto periventricular, ¿cierto? Entonces, en esta demencia vascular yo voy a utilizar lo que es la escala FASECAS, que me ayuda como a mirar qué tantas lesiones hay en mi paciente. Es una escala que va de 0 a 3, en donde 0 es ausencia de las lesiones, 3 es una afectación difusa confluente, y pues ya como los otros dos intermedios es como que haya presencia no confluente y que empiece como ya a ser más confluente, así como pues como un paso a paso, ¿cierto? Entonces acá en la imagen podemos ver que están tanto las lesiones periventriculares como las lesiones en sustancia blanca. Entonces en las periventriculares podemos ver pues que en 0 no vamos a tener como pues lesiones, en uno podemos ver ya punticos, pero pues son casi ni se ven realmente. En el 2 ya podemos ver más lesiones periventriculares y finalmente en el 3 vean que ya se ven pues muchísimo más las lesiones pues como periventriculares y como por la zona de los núcleos de la base. Y en sustancia blanca, de igual forma, 0, no hay lesiones, en uno ya podemos ver una cierta cantidad, en 2 vemos más y en 3 ya vemos que hay muchísimas más lesiones pues como tal afectando. Finalmente, tenemos entonces la hidrocefalia del adulto. El signo característico en estos pacientes va a ser la triada de Hakim, que va a ser el deterioro cognitivo, la incontinencia urinaria y la alteración de la marcha. Muy importante, para yo decir que un paciente tiene una demencia por hidrocefalia del adulto es porque va a aparecer después de la alteración de la marcha. Si mi paciente no tiene alteración de la marcha, yo no puedo decir pues como que hay un deterioro cognitivo, que hay una demencia como por esta hidrocefalia. Estos pacientes, pues lo mejor es el drenaje ventricular, pero la respuesta va a depender si son casos secundarios o casos primarios. Los casos secundarios es cuando hay una presencia de hemorragia o de procesos inflamatorios y los casos em, primarios van a ser como posibles patologías vasculares o degenerativas como tal subyacentes. Acá muy importante realmente lo que pasa en los pacientes geriátricos y es que ellos van a perder masa cerebral y por ende van a tratar de compensar con la producción de líquido cefalorraquídeo, entonces ellos pueden llegar incluso a una hidrocefalia del adulto y generar pues como una demencia, ¿cierto? En la neuroimagen, entonces vamos a ver los ventrículos laterales y el tercer ventrículos grandes, prominentes, y va a haber una ausencia de señal del acueducto de Silvio en la secuencia T2. Entonces acá en las tres imágenes, como podemos ver, son ventrículos grandes, se ven más grandes de lo normal y se ve pues como tal más líquido cefalorraquídeo, lo que pues deberíamos de ver. Bueno, entonces como conclusiones ya para ir terminando, realmente pues quería traerles como algo que se puede utilizar mucho